La primera lectura corresponde a Josué 5, del 9 al 12. Luego, el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Esto es palabra de Dios. Vamos a al segundo epístola de los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 16 al 21. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es palabra de Dios. El texto del Evangelio del día de hoy corresponde a Lucas 15 y lo que está dicho para el día de hoy es que se lean los primeros 3 versículos y luego saltar del 11 al 32. Sin embargo, realmente ese salto me parece que se da por razones de ahorrar tiempo, de que la lectura no sea muy extensa, pero nos sacrifica una parte muy importante del texto que nos lo deja, a mi juicio, un poco incompleto. Por lo tanto, el texto lo vamos a considerar completo para que la respuesta que da Jesús sea tomada no fragmentariamente. La reflexión que quiero compartir con ustedes la he titulado Llegar a casa, por aquello de que en los textos que hemos recorrido, ese salmo que hemos orado juntos, que habla de la dichoso, el que ha sido perdonado, y cómo se puede experimentar esa reconciliación con Dios, cómo se puede gozar de ese restablecer la relación en las condiciones que nunca debieron dejar de ser. Porque eso finalmente es lo que es el pecado, es separarnos de lo que debería ser, del lugar que nos corresponde, de casa, de lo que entendemos por estar en casa. El texto de Josué, pues es propiamente el momento cuando declara el Señor: listo, llegamos. Ya no más Egipto, ya no más desierto, ya no más maná. El maná es ración para el camino.
Ahora es comer el fruto de casa. Ya no es lonchera, ya es la mesa del comedor. Ya es casa. Más casa aún, la mesa de la cocina. El texto de Corintios nos habla de una forma muy profunda de esa trascendente reconciliación, de esa condición que realmente vuelca el cómo va nuestra vida hasta el momento en que cambia de dirección radicalmente por esa reconciliación mayúscula en Cristo Jesús, que entregó su vida para pagar semejante cambio. Y no solamente entonces le llega a decir, listo, entonces tú que ya hiciste la oración de reconocer tu pecado, quedas perdonado, salvo. Gran noticia esa. Pero es que me dicen, no, es que no solamente tú eres salvo, es que te convertiste en embajador de esa reconciliación. Es que no puede ser que tú experimentes paz y gozo y eso no tenga una trascendencia en tu hermano, eso no tenga una trascendencia en la sociedad en la que tú estás. Tú eres embajador de esa condición. Entonces todo eso nos está diciendo cómo el retorno a casa no es solo un individuo el que vuelve a casa. Ese retorno a casa arrastra a un pueblo, al pueblo que era Josué entrando a la tierra prometida con todo el pueblo de Israel después de haber pasado por esta cuaresma del desierto. El pueblo hoy día, todas las naciones del mundo que han sido reconciliadas por Cristo. Somos entonces embajadores. Pero hay una serie de dificultades, porque a Jesús le plantean un interrogante nada despreciable, un interrogante bastante válido. ¿Cómo así que la gente, que los pecadores, cómo así que los publicanos, cómo así que las prostitutas, cómo así que la gente inmoral, que los ladrones, que etcétera, están recibiendo invitación a semejante privilegio? Entonces es cuando viene el texto de Lucas. Jesús es interpelado por los maestros de la ley, por los escribas, por los fariseos, por las personas que saben de la ley, que conocen de la importancia de que esa ley no debe ser quebrantada, que esa ley es algo serio. Dicen, pero ¿y qué hace andando con pecadores? Entonces Jesús le responde con lo que yo llamo las parábolas de el llegar a casa. Él les va a decir 3 importantes parábolas. Una, entonces le dice, mire, para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando aquí. Un pastor que tiene unas ovejas, tiene sus 100 ovejas y una de las ovejitas se le perdió, se le extravió, y él deja a sus 99 ovejitas guardadas y se va a buscar la otra, y cuando la encuentra llega y a todos los vecinos les comparte: la encontré, qué alegría. Otra comparación, por si esa no la entendieron. Una señora tenía sus ahorritos, sus moneditas, y se le perdió una de sus moneditas. Y entonces esta señora voltea la casa al revés, hace lo que sea, busca en los rincones, corre los muebles, encuentra las basuras, lo que sea, y encuentra su monedita. Y cuando la encuentra, ¡ah! ¡Qué bueno!
recuperé esa monedita, porque es que es una señora que esa monedita es de escuadre, de sus pertenencias, de sus ahorros. Pero por si no han entendido, les cuenta otra historia. Y esta historia es la parábola más extensa que está registrada en el texto bíblico. La que comúnmente conocemos como la parábola del hijo pródigo. Un título que no le hace mucha justicia, porque más que del hijo está hablando de ese padre. Y la historia la narra así. Un señor tenía 2 hijos. Y el hijo menor le dio un día por decir: papá, dame toda la herencia. Y se fue. Se fue ese hombre. Lo que hizo fue vender todas las tierras que el papá le dejó, el ganadito, todo lo que el papá le dejó, y se fue para un país extranjero. Notemos lo siguiente. Hoy en día puede considerarse un paso positivo que un hijo mío haga un viaje al extranjero. Para un hebreo de la época, ir al extranjero era mezclarse con los inmundos, era salirse del pueblo elegido, era ir a mezclarse con la gente que no tiene nada que ver con Dios. Un extranjero es despreciado. Vivir en el extranjero es vivir exiliado, es vivir fuera de casa. Este no es un viaje glamoroso, esto no es tour internacional, esto es un autoexilio. Se está mezclando con los inmundos. Despilfarra. Dice que lleva una vida disoluta, podría traducirse también libertina. No dice exactamente qué cosas hacía el muchacho, pero uno puede, lo que uno puede saber es que esa plata no le duró. Sus ahorros se le acabaron, quedó en el extranjero y arruinado. Para colmo, en ese país llega una hambruna. Es decir, les llegó la crisis, no había suficientes fuentes de empleo, no había suficientes recursos alimenticios, la gente estaba pasando hambre, hasta el punto que a este muchacho le tocó aceptar un trabajo cuidando puercos. En nuestra época, pues uno diría, el trabajo no es deshonra, ¿no? Hay que jalarle a todo porque uno tiene que sobrevivir, aunque sea un poco repugnante tener que cuidar cerdos. Pero no es así para un hebreo de la época. Para un hebreo de esa época, el cerdo es un animal inmundo. Entonces este muchacho está en el extranjero como siervo de un extranjero. Y no solamente siervo de un extranjero, sino cuidando puercos. Y para colmo, el hambre es tal que es que, o sea, para un hebreo es inimaginable tocar fondo más bajo que eso. Querer comerse la comida de los puercos. Esto es un inmundo 3N veces inmundo. En ese momento, este muchacho dice: no, pues ¿yo qué hago aquí? Oiga, hasta el más humilde de los jornaleros de mi padre come dignamente. Es más, piensa, se harta de comida. Yo aquí, dizque, anhelando robarme la comida de los puercos, porque es que además no era que tuviera permiso de comérsela, es que para poder comérsela te la tenía que robar, porque nadie le daba comida. Tuvo que llegar a tocar fondo de una manera tan despreciable este muchacho como para tener que decir: no, ¿lo que hago aquí? Reconozco que no he hecho más que equivocarme.
No he hecho más que pecar, es decir, no he hecho más que ponerme en el lugar que no me corresponde. Tanto con respecto al cielo, como con respecto a mi Padre. Pero no dice una cosa muy importante: contra mí mismo. Me degradé a lo sumo. Y entonces prepara el discurso que le voy a decir al papá, que se parece mucho al salmo que hemos orado juntos. Reconozco que te he ofendido. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ni siquiera ser tú, que me llames tu hijo. No. Admíteme como uno de tus jornaleros. Aún, pensémoslo bien, qué chance realmente tendría de que un papá, de que un hombre responsable recibiera a un individuo con estos antecedentes de jornalero. Viene y aquí, y todo esto, les cuento, es solamente el preámbulo de la parábola. Ahí no ha empezado la parábola. La parábola empieza enseguida. Cuando viene de camino y aún estando lejos, el papá lo alcanza a ver. Dice: mi muchacho, ahí viene, mi muchacho. Y no espera que el muchacho llegue a la puerta y toque la puerta y le diga todo lo que le tenía que decir y se humille y pase. Corre y se le abraza a ese muchacho maloliente, andrajoso, hambriento, y ni le deja hablar. Lo abraza, llena de besos. Tráiganle la ropa elegante, tráiganle calzado, es decir, ya no es un esclavo, es un hombre libre, es un hombre, es un amo, tiene zapatos. Y pónganle el anillo. El anillo significa: es mi heredero. Está vestido de nuevo, con dignidad, está reconocido como hombre libre y amo, y está reconocido como heredero. Y hagamos fiesta. Es estremecedor. Y entonces ese papá se imagina: ay, cuando llegue el hermano, cuando llegue mi hijo mayor, ¿cómo se irá a poner de contento? Imagino lo que estaba pensando papá. Pero ya empieza a caer la tarde, termina la jornada de trabajo normal, el hermano mayor regresa a la casa, cuando oye que hay parranda. Quién sabe cómo serían las papayeras de ese entonces, la orquesta que contrató, pero se oía desde lejos. El muchacho no tenía que entrar a la casa para darse cuenta que allá había fiesta, y estaban invitados los vecinos, y allá vio el hombre parqueado los camellos del primo y toda la cosa. O sea, allá vio que eso era fiesta. Y ¿qué pasó? Patrón, le dice uno de los siervos, no, es que si viera, no me va a creer. ¿Quién llegó? ¿Quién? Su hermano, patrón, su hermano llegó bien. ¿Qué? Me voy a alegrar por eso. Wow. El papá tiene que salir a buscar a este muchacho y decirle: ay, hijo, mira, llegó su hermano. ¿Y qué? Me voy a alegrar por ese irresponsable que se gastó 1/3 de nuestras propiedades, porque el hijo menor heredaba la mitad, el mayor, como era menor, no tenía derecho, era a 1/3 de lo que dejaba el papá, y los 2/3 correspondían al mayor. Se gastó 1/3 de nuestras propiedades por allá, con prostitutas, en libertinaje, en lo que sea, y ahorita viene como si no hubiera pasado nada, y yo tengo que alegrarme de eso.
el papá que ama a esos dos hijos entrañablemente, independiente de lo que esos dos hijos hagan o piensen o se equivoquen. Dice: hijo, deberías alegrarte, es tu hermano, lo habíamos perdido y ahorita está de vuelta. La parábola termina ahí. Recordemos que Jesús lo que está haciendo es contestarle con estas parábolas a los maestros de la ley que le están cuestionando: ¿cómo así que usted recibe pecadores? Y yo creo que lo ha contestado contundentemente. En el primer caso se trata de un pastor y tiene que rescatar a la oveja perdida porque es su responsabilidad, porque está bajo su cuidado, porque si esa oveja muere, él ha fallado como pastor en proteger la oveja. En el segundo caso, la moneda se recupera porque es su propiedad. Por lo tanto, es importante recuperarla y da alegría recuperarla porque es propiedad, porque depende de ella, porque la necesita. Pero en el tercer caso es porque es padre. Entonces, ahí están las razones por las cuales Jesús les está contestando. ¿Por qué el Padre, a través de mí, está diciendo además, no está contestando solamente sobre el Padre, sino que está contestando, ¿por qué el Padre actúa a través de mí de esta manera? Entonces la parábola es sobre el Padre, pero legitima la acción de Jesús. De ahí que se puede decir que siendo unas parábolas sobre el reino y sobre el Padre, son parábolas que también son mesiánicas. ¿Por qué yo voy a pecadores? Es porque el Padre va a pecadores, y el Padre va a pecadores porque es su protector, porque son su pertenencia y porque Él es su Padre. Y en ese sentido, ese padre, a ese pastor no le importa correr riesgos, a esa señora no le importa voltear la casa al revés, a ese padre no le importa lo que haya hecho ese hijo. Está dispuesto a recibirle y además, no solamente es que está dispuesto, es que se alegra inmensamente de recibirle. ¿Y a qué se está refiriendo entonces Jesús al contestarle a ellos? Es que nosotros los pecadores, todos nosotros los que hemos dado la espalda a nuestra herencia, a nuestra pertenencia, a nuestra dignidad de hijos, en pos de, ¿qué buscaba este muchacho? Libertad. Yo obedeciendo a Dios, y yo soy muy inteligente. Yo sometiéndome a la disciplina de manejar una casa con todas las cosas como deben ser, todas las cosas. Si yo soy libre, si para mí está hecho el mundo del placer, la aventura, las realizaciones, no tengo fronteras, y todo eso pensamos cada uno de nosotros cuando nos creemos más inteligentes que Dios. Y entonces tomamos todo lo que somos, todos nuestros recursos, nuestra inteligencia, todas las capacidades que Dios nos dio y las ponemos al servicio de lo que creemos que es mejor que lo que Dios nos ofrece. Pero ese padre está esperando, diciendo: muchacho, estás mal. ¿Cómo me duele verte desperdiciar tu vida de esa manera? ¿Cómo quisiera que no tuvieras que tocar fondo? ¿Cómo quisiera que no tuvieras que estar alimentando puercos y comiéndose la comida de los puercos para reaccionar? ¿Cómo
anhelo, dice el Padre, que tú realmente te dejes alcanzar. Tú no me puedes alcanzar, pero déjate alcanzar de mí. Yo estoy dispuesto a salir corriendo al camino, aun cuando tú todavía estás lejos. Solamente voltea la cara hacia mí y dices: quiero volver, yo voy por ti. Y eso es exactamente lo que está haciendo Jesús. Esa es la diferencia entre religión y Cristo. Religión es el hombre buscando a Dios. El hombre no puede alcanzar a Dios. Cristo es Dios viniendo al hombre. Dios viniendo a nosotros, a abrazarnos, a darnos esa dignidad. Ven a casa. Ven a casa. Vístete como un hijo mío. Calza. Sé libre. Usa el calzado de un hombre libre. Recibe mi anillo como heredero mío. Vuelve a casa. ¿Por qué es tan difícil voltear y decir: sí, por aquí no me está yendo bien, me toca volver a casa? Hay un fenómeno que es el de sostener el cañazo. Este hijo que se había ido para el extranjero, tan pronto como quedó en la ruina, seguramente en ese momento le dieron ganas. Y dije: oye, no me fue bien, me voy a volver para mi casa. Y dije: no, es que ¿cómo voy a volver con el rabo entre las patas? Reconocer que me equivoqué. No, yo soy berraquito, ¿sí? Yo soy guapito, yo me la voy a luchármela, a ver, de alguna manera salgo de esta. Trabajo, hermano, como jornalero por acá, yo sirvo de un extranjero, pero hagámosle, no importa. Todas esas veces son por campanazos que le he dado la vida para decir: por aquí usted no está donde debe estar, hombre. Así es nuestra vida. Nosotros nos empecinamos. No, yo ya me metí en este negocio, ¿cómo me voy a echar para atrás? Es ilegal, pero ya que echarme para atrás en este momento, me he hecho un mundo de enemigos. Yo ya firmé allí, ¿cómo voy a retractarme? Yo ya me enamoré de esa persona que no es mi esposa. Yo ya me involucré con ese hombre que no es mi marido, diría esta señora. Yo ya estoy metido en esto. Es más, genero consecuencias para otros. Esa otra mujer ya se enamoró de mí. ¿Y cómo le voy a hacer eso? De dejarla. ¿Sí? Sería como una falta de caballerosidad de mi parte. Esa gente ya, esos otros socios míos ya se metieron en ese negocio, y si yo me echo para atrás les hago perder un mundo de plata. El negocio no es limpio, pero yo ya me metí ahí, me toca seguir aguantando el cañazo. Sin darme cuenta que cada paso que doy estoy alimentando un cerdo más. Estoy haciendo crecer más mi inmundicia, y cada vez voy de mal en peor. Y a veces yo creí que ya había tocado fondo, y al fondo se le abrió otro hueco. Hay que tener la sensatez de decir: no más por este camino que me aleja del Señor, no más estar fuera de casa, no más, no pertenezco aquí, vuelvo a casa. Quiero compartirles una figura muy bonita de unos vecinos muy queridos, a quienes ayer regresó su hijo que se andaba de viaje. Y me encontré al vecino mío frente al computador, lo conectó a una pantalla gigante que tiene en la casa, y se veía un mapa del océano Atlántico y un puntico.
Sintonizó la página en la aerolínea donde pone el vuelo, en qué punto se encuentra en cada momento. Esperando a ese hijo, cuando aún está lejos, y él quisiera saltarle a ese avión para abrazarlo en mitad del camino. Así está el Padre. No ve la hora de vernos acercarnos y aun cuando todavía estemos lejos, abalanzarse. Llega a casa, ya basta de hacerte daño. Quiero que tenga la dignidad de ser mi hijo. Oremos. Padre, no somos dignos de ser tus hijos. ¿Cuántas veces te hemos despreciado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido orgullosos y altaneros, alejándonos de ti, Señor? Empecinados en cosas que no pueden fructificar. Nada puede fructificar aparte de ti, Señor. O empecinados en juzgar a otros, como si tuviéramos alguna superioridad. Queremos, Señor, reconocer que nuestros caminos no son tus caminos. Que cuando nos empecinamos en recorrerlos, lo único que hacemos es alejarnos de ti. Te rogamos, Señor, que tú nos des tu espíritu de valentía y de sabiduría para reconocer nuestra necedad y nuestra necesidad, para que volteemos la cara hacia ti y nos dejemos alcanzar de tu abrazo amoroso. Gracias por tu Hijo, por pagar con su vida nuestra transgresión y nuestra enemistad contra ti. Gracias porque somos felices de haber sido perdonados y de ser recibidos con toda dignidad en tu casa. Gracias por hacernos parte de tu casa. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.